Entonces estas funciones de hoy piénsenlas como ejemplos adicionales de derivación. Estas funciones tienen su utilidad más que todo en problemas de, digamos, de estática. Tienen que colgar una cadena o un cable entre dos postes y quieren tratar de describir cuál es la forma del cable. Esa forma del cable va a ser una curva conocida como catenaria, la cual va a ser un coseno hiperbólico. Entonces lo bonito es trabajar eso como un problema de estática y comprobar que la forma de esa curva, eso es un coseno hiperbólico. Los puentes de suspensión también tienen esa forma de coseno hiperbólico y hay algunas estructuras arquitectónicas que mantienen también esa forma de coseno hiperbólico para que el vidrio sea lo más estable posible. Y hay un montón de ideas acá. Ahora más que todo, hoy nos vamos a enfocar tal vez algunas aplicaciones simples y más que todo vamos a estar pensando en sus propiedades. Entonces ahorita voy a empezar con el seno hiperbólico. Entonces el seno hiperbólico tiene una definición sumamente sencilla. Y estas definiciones siéntanlas como abreviaturas, o sea, en vez de seno hiperbólico podríamos escribir 1/2 por e a la x menos e a la menos x. Pero lo que pasa es que como es incómodo escribir esto cada vez que uno tiene que utilizar estas funciones, lo más fácil es simplemente decir, bueno, seno hiperbólico es todo esto. Entonces digamos, ¿qué propiedades vamos a tener aquí con seno hiperbólico? Lo primero que podemos ver de seno hiperbólico es que puedo encontrar el seno hiperbólico de 0. Entonces, ¿a qué sería igual el seno hiperbólico de 0? Ajá, sí, es 0, 1/2 de 1 menos 1. Entonces, seno hiperbólico de 0 es igual a 0, lo cual quiere decir que tanto el intercepto en x como el intercepto en y es el origen. Entonces, esta función tiene un intercepto en x y sí, es 1, porque la única diferencia con el seno hiperbólico es que hay un signo más. Entonces el intercepto en x y en y es el punto 0,0. Ahora esta función tiene una propiedad bien interesante. Digamos, ¿a qué es igual el seno hiperbólico de menos x? Bueno, aquí tendríamos que reemplazar cada una de estas x's por menos x. Sería e a la menos x menos e a la x. Sí. Entonces es lo mismo. Bueno, casi, pero ¿qué pasa si multiplico esto por un signo menos? Tengo menos 1/2 e a la x menos e a la menos x. No, pero ahí sería menos seno hiperbólico. Sí, es que esa es la idea. Sí, es menos seno hiperbólico de x. Entonces, ¿qué sucede acá? Esto significa que seno hiperbólico es una función impar. Entonces esto es bien bonito y por esto es una de las razones que se llama esta función como seno hiperbólico. Entonces esta es una función impar. Otra cuestión que vamos a ver con seno hiperbólico es que esta función va a estar creciendo de manera muy exagerada. Digamos, si por ejemplo uno quiere encontrar el seno hiperbólico de 10. Pues porque es exponencial. Sí, es exponencial, entonces voy a tener 1/2 de e a la 10 menos e a la menos 10. Sí. Esa hoja no está subida, amigo. Sí está subiendo, como funciones hiperbólicas. Las hiperbólicas son simétricas, Sí, es este documento, aquí incluso tengo las gráficas. Sí son simétricas, entonces digamos aquí vamos a tener que este va a ser un número bien grande. Las hiperbólicas no son las que son así de lado. Es que sí, no esa es una curva que es conocida como la hipérbola, pero también hay una relación entre las hipérbolas y las funciones seno hiperbólico y coseno hiperbólico, y por esta razón esas se conocen como seno hiperbólico y coseno hiperbólico, porque
Cada una de estas funciones son las coordenadas x y y de la curva conocida como la hipérbola. Entonces aquí, digamos, van a observar que voy a tener un número bien grande. Entonces lo que va a pasar con la gráfica de esta función, ¿sí? Ahí puso solo e a la 10 porque e a la menos 10 es un número muy pequeño. Sí, es 0. Entonces esto creo que lo que puse aquí aproximadamente igual. Entonces lo interesante de seno hiperbólico es que si el número es muy grande se comporta como un e a la x. Entonces eso nos da unas claves sobre cómo graficar esta función. Parto en el origen y luego crezco exponencialmente. Un poquito menos que e a la x, pero cualitativamente el comportamiento es el mismo. Ahora, como esta es una función impar, lo que vamos a tener para valores negativos de x, seno hiperbólico nos va a dar valores negativos, porque por ejemplo, si quiero encontrar el seno hiperbólico de menos 2, aquí tendría un medio, e a la menos 2 menos e a la 2. Entonces ahora el número que es más grande es este e a la 2, entonces esto es aproximadamente igual a un número negativo, que se va volviendo más y más grande, más grande. Entonces esta función tiene esta gráfica. Es prácticamente indistinguible de una función cúbica. Entonces esta es la gráfica de seno hiperbólico. Aquí digamos, ¿dónde piensan que esta función va a ser continua? Digamos, si quiero encontrar su dominio, ¿dónde es continua? Si tiene alguna asíntota vertical o alguna asíntota... Bueno, no tendría, porque esta función está creciendo de manera ilimitada. No, aquí, como pueden ver, no hay ningún denominador igual a 0. Entonces, esta función está definida para todos los reales. Si hacemos el análisis de continuidad, como no tiene ningún salto, ningún agujero, ninguna asíntota, esta función es continua para todos los reales. No tiene ninguna asíntota vertical y de asíntotas horizontales tampoco va a tener ninguna, porque lo que va a suceder es que cuando quiera encontrar el límite de seno hiperbólico de x cuando x tiende a infinito, este valor se va a infinito. Entonces tampoco tiene ninguna asíntota horizontal. Y la gráfica es bastante similar como la gráfica de x al cubo. La única forma de distinguir ambas es si las grafico en un mismo plano y observo que el seno hiperbólico crece mucho más rápido que x al cubo. Entonces esto es seno hiperbólico. Tiene un montón de propiedades, función impar. Yo creo que es la más rescatable. Y que esta función pasa por el origen. Entonces ahora vamos a ver qué sucede con coseno hiperbólico, qué propiedades tenemos. Entonces coseno hiperbólico es lo siguiente. Es indistinguible de seno hiperbólico con la única diferencia de que ahora tengo un medio de e a la x más e a la menos x. Y uno pensaría, bueno, ¿qué diferencia me va a ocasionar esto? Van a ver que este signo más va a cambiar completamente el comportamiento del coseno hiperbólico. Porque lo primero que vamos a ver del coseno hiperbólico es par. Sí, es una función par. Pero antes encontramos el coseno hiperbólico de 0. Y esto es bueno, ¿verdad? Sí, pero más que todo algunas observaciones. Con esas funciones no se puede hacer mucho. Lo que sí se puede hacer más es con sus derivadas. Entonces digamos, ¿a qué es igual el coseno hiperbólico de 0? Sí, porque es un medio de a la 0 más e a la 0. Entonces esto es 2 dividido 2, esto es igual a 1. Como me habían comentado, esta es una función par. Pero cuando quiera encontrar el coseno hiperbólico de menos x, esto es igual a un medio e a la menos x más e a la x. Y aquí sí pueden ver de que tenemos exactamente todavía el coseno hiperbólico. Lo único que tal vez tendríamos que hacer es cambiar el orden de estos términos, sea la x más sea la menos x, pero aquí claramente se observa que esto es igual a coseno hiperbólico.
Entonces esta va a ser una función par. ¿En qué momento es cero? Buena pregunta. Vamos a ver. Miremos. Si queremos hacer... bueno. Una cuestión que vamos a ver con coseno hiperbólico es que también, digamos, esta función se varía al infinito para números muy grandes. Coseno hiperbólico de 10 sería 1/2 de a la 10 y ese es un número grande. Entonces vamos a tener que el límite cuando x tiende a infinito de coseno hiperbólico de x es igual a infinito. Entonces, si quiero graficar esta función, ¿cómo la graficaría? Empiezo con el punto 0,1 y luego sé que aquí estoy creciendo de manera desmedida. Es como la de César, solo que con una elevación. Es como, sería más como la gráfica de x al cuadrado. Bueno, de x al cuadrado más 1. Entonces aquí lo que pueden ver, esta va a ser la gráfica de coseno hiperbólico. Entonces coseno hiperbólico nunca va a ser igual a 0, porque su valor más bajo va a ser 1, incluso nunca va a ser igual a 0.5, lo menos que puede ser coseno hiperbólico es igual a 1, y después todos estos valores son mayores a 1. Entonces, si esa la derivamos y la igualamos a 0, va a ser 1. Bueno, la derivada de coseno hiperbólico... Nunca tiene derivada a 0. Derivada a 0 curiosamente sí va a tener, pero solo porque la derivada de coseno hiperbólico va a ser otra función. Ahorita no se mira mucho, pero observen que aquí la función siempre está creciendo, aumentando su pendiente. Entonces, en cierta forma, como que el seno hiperbólico está escribiendo aquí que la pendiente está aumentando. Ahora aquí observen que la función está bajando, entonces como que esperamos una pendiente negativa. Y la función que observo que tiene pendientes negativas y que cada vez van disminuyendo más a medida que nos alejamos del origen, es esta función seno hiperbólico. Entonces ahorita no se mira muy claro, pero la derivada de esta función es esta y la derivada de esta función es esta, porque observen que está pasando aquí. Esta función siempre está creciendo. En 0 como que disminuye un poco su crecimiento, pero luego empieza a volver a crecer. Entonces esta función que tengo acá es siempre positiva. Entonces esta está atada con que es la función seno hiperbólico siempre es creciente. Entonces gráficamente como que se observa que estas dos funciones podrían ser derivadas una de la otra. Entonces lo que vamos a hacer después de solo ver algunas propiedades adicionales de coseno hiperbólico es, bueno, ver cuáles son las derivadas de seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Entonces ahorita tengo esta función, digamos, ya tengo que es par. ¿Tengo alguna asíntota vertical aquí o no? ¿Cuál es la propiedad para que sea la propiedad para que sea pares, que el coseno hiperbólico de menos x es igual al coseno f menos x es igual a fx. Entonces no hay ninguna asíntota vertical. ¿Pero horizontal es 1 o no? No, la asíntota vertical tendríamos que encontrar que el límite cuando x tiende a infinito es igual a un número. Entonces esta no tiene tampoco asíntota horizontal ni vertical. Yo decía porque no pasa de... Pero aquí se mantiene la misma propiedad, ¿no? Si tiene un denominador que define la función, es una asíntota vertical. Sí, pero digamos aquí el denominador nunca se indefine, porque tengo un medio, entonces este 2 nunca se indefine, entonces aquí nunca se indefine, asíntotas horizontales no hay ninguna, porque para que hayan horizontales tendría que tener que que esta función como que a medida que x tiende a infinito se está acercando un valor, y esto no estoy observando en esta gráfica. ¿Cuándo es esta función continua y cuál es el dominio de esta función? ¿Sí? Entonces estas funciones no tienen ningún problema. Y prácticamente como son continuas, posiblemente también van a ser diferenciables en todo su dominio. Entonces estas son las propiedades de las funciones hiperbólicas más básicas, y generalmente lo que se hace después de definir seno hiperbólico y coseno hiperbólico es que el resto de funciones hiperbólicas, El número siempre se define, ¿verdad? sí, e a la x siempre es una función que es continua y diferenciable
en todos los reales. Por lo mismo también el coseno hiperbólico. Sí, esa es otra forma de ver por qué esta función nunca se indefine. El dominio de a a la x es todos los reales y el dominio de a a la menos x también son todos los reales. Entonces, muy bien. ¿Qué creerían que es igual tangente hiperbólico? Sí, seno hiperbólico dividido coseno hiperbólico. ¿A qué sería igual cotangente hiperbólico? Sí. ¿Y cuáles son las últimas que nos quedarían por definir? Secante hiperbólico y cosecante hiperbólico. Entonces agrego esta h para diferenciarlas de las funciones trigonométricas y esta h significa prácticamente hiperbólico. Entonces secante hiperbólico es 1 dividido coseno hiperbólico de x y cosecante es 1 partido seno hiperbólico. Entonces ya tengo todas esas funciones hiperbólicas. No se acostumbra mucho a graficar estas funciones. Yo creo que todas estas 4, tal vez la más común es tangente hiperbólico para graficar porque tiene propiedades muy interesantes, tangente hiperbólico. Porque es una función que creeríamos que va a tener alguna asíntota vertical, pero vamos a ver que no va a tener ninguna asíntota vertical, pero posiblemente tenga alguna asíntota horizontal. Entonces ahorita vamos a ver qué información podemos extraerle al tangente hiperbólico. Entonces, bueno, lo primero es determine si tangente hiperbólico es una función par, impar o ninguna. Entonces, ¿cómo analizamos si una función es par o impar? Sí. Entonces lo que tengo que ver a qué es igual tangente hiperbólico de menos x. Entonces esto está ahorita un poco difícil de evaluarlo, pero sabemos que tangente hiperbólico es igual a seno hiperbólico dividido coseno hiperbólico. Lo único es que aquí voy a escribir menos x porque quiero encontrar a qué es igual el tangente hiperbólico de menos x. Entonces, ¿qué sabemos sobre seno hiperbólico? ¿A qué es igual seno hiperbólico de menos x? ¿Es qué? ¿Uno qué? Ah, bueno, no es menos. ¿Por qué es menos? Porque seno hiperbólico es función impar. Entonces, como seno hiperbólico es impar, tengo que seno hiperbólico de menos x es igual a menos seno hiperbólico de x. Pero, y también entonces la cotangente hiperbólica va a ser una función impar. Sí, también. Coseno hiperbólico de menos x, ¿a qué es igual? Coseno hiperbólico de x. ¿Sí? Pero entonces aquí que tengo menos seno hiperbólico dividido con coseno hiperbólico es igual a menos tangente hiperbólico de x. La tangente hiperbólica de menos x es menos tangente hiperbólico de x. Ajá. Entonces, sí, esto significa que tangente hiperbólico es impar. Porque encontré que tangente hiperbólico de menos x es igual a menos tangente hiperbólico de x. Yo siento que la forma más fácil de ver que tangente hiperbólico es una función impar es si como tangente hiperbólico es igual a una función impar dividido una función par, cuando tienen impar dividido par, siguen teniendo una función impar.
Entonces yo siento que esa es la mejor forma. Tangente hiperbólico es impar porque es un impar dividido una par, lo cual es igual a una función impar. Entonces, uno puede hacer un razonamiento similar para cotangente hiperbólico. También podemos encontrar que cotangente hiperbólico va a ser una función impar. Porque en ese caso vamos a tener una función par dividido una función impar. Entonces par dividido impar sigue siendo impar. Entonces, par y par dividido par o par por par. Impar, también impar y dividido impar. Sí, cuando sean iguales. Entonces, esas son propiedades bien bonitas porque ahorita lo que vamos a hacer es, bueno, tangente hiperbólico sigue siendo una función impar, bastante que es lo mismo con tangente. Pero ahora vamos a ver si las asíntotas verticales y horizontales de tangente hiperbólico. Entonces, primero miremos si esta función tiene asíntotas verticales. Para las asíntotas verticales tengo que encontrar cuándo el denominador de tangente hiperbólico se indefine. Entonces, tangente hiperbólico es seno dividido coseno hiperbólico. ¿Hay algún punto donde coseno hiperbólico sea igual a 0? No. Entonces, aquí esta función, a pesar de tener un denominador, este denominador nunca va a ser igual a 0. Entonces, tangente hiperbólico nunca se indefine. Entonces, tangente hiperbólico de x no tiene asíntotas verticales. Entonces, esta va a ser una función que prácticamente su dominio también va a seguir siendo todo el de menos infinito a infinito. Ahora, para asíntotas horizontales, este sí va a ser un problema bonito. Y esto incluso ya empieza a introducir el tema del capítulo 4, cuando uno quiere graficar una función, uno tiene que determinar las asíntotas verticales y horizontales, porque aportan información muy crítica sobre cuál va a ser la gráfica de la función. Entonces, para encontrar las asíntotas horizontales tengo que evaluar dos límites. ¿Qué sucede para cuando x tiende a infinito? ¿Y qué sucede cuando x tiende a menos infinito? Entonces empecemos con el infinito, que es el más accesible. Pero ¿sí? Esa siempre es continua, ¿no? Sí, siempre es continua. Pero ahí le está hablando los límites del infinito para ver si tiene asíntotas horizontales. Pero si es continua, igual puede tener asíntotas. Hay funciones continuas que tienen asíntotas horizontales y hay otras funciones continuas que no tienen asíntotas horizontales. Y aquí nos vamos a topar con un pequeño problema, que tanto seno hiperbólico como coseno hiperbólico se van a infinito cuando x tiende a infinito. Entonces ahí está algo que va a ser un poco capcioso, es que voy a tener que utilizar las definiciones originales de coseno hiperbólico y la función original de seno hiperbólico. Entonces, ¿a qué es igual seno hiperbólico en términos de funciones exponenciales? Un medio por e a la x menos e a la menos x. Y coseno hiperbólico es igual a un medio e a la x más e a la menos x. Entonces ahorita lo que puedo hacer es que como que estos dos términos son los más grandes, entonces puedo cancelarlos un medios, y solo para facilitarme el análisis de esta asínota horizontal, sí, es uno, sí. Sí, porque ¿qué pasa si divido todo por e a la x dividido e a la x? Tengo que el límite cuando x tiende a infinito de 1 menos e a la menos 2x dividido 1 más e a la menos 2x. Entonces algo que sabemos de estos límites es que
con e a la menos 2x cuando x tiende a infinito, este término tiende a 0, este término tiende a 0, entonces nos queda que esto es igual a 1. Entonces eso significa que ya tenemos una asíntota horizontal 1. Ahí dividió toda la fracción entre a la x. Sí, para que se mire más claro cuáles son los términos más grandes. O el que es un poco capcioso va a ser este, el límite de tangente hiperbólico cuando x tiende a menos infinito. Ahora aquí ya vimos de que escribirla de esta forma no ayuda mucho, entonces de inmediato me voy a pasar este paso. Voy a escribir tangente hiperbólico en términos de las funciones exponenciales. Entonces tengo e a la x menos e a la menos x dividido e a la x más e a la menos x. Ahora aquí hay algo bien que tenemos que tener un poco de cuidado. Ahora, estos inicialmente son los términos más grandes, pero como ahora nos estamos yendo a menos infinito, estos dos términos van a tender a 0, mientras que estos de acá van a tender a infinito. Sí, sería menos 1, pues entonces curiosamente aquí para menos infinito la función e a la menos x es mucho más grande que la función e a la x, pero es que para menos infinito estas dos funciones tienen valores negativos en sus exponentes, e a la menos 10, e a la menos 100, entonces estos términos van a tener... ¿E a la menos x es igual a 1 sobre e a la x o no? ¿Qué? ¿E a la menos x es igual a 1 sobre e a la x? Sí. Vale, entonces 1 dividido 1 infinito es 0. Ah, bueno, es que es 1 dividido e a la x. Ah, pues entonces si te queda 0, entonces 1 dividido 0 sería infinito. Entonces este término en realidad es el más grande y este es el más, esos dos son los más pequeños. Porque se cambian los No, pero o sea, yo digo que queda 0 el 1 dividido infinito. 1 dividido infinito queda 0, pero aquí tenemos un signo menos con otro signo menos. Entonces aquí en realidad este término es como un e al infinito. Entonces estos dos términos son los más grandes. Entonces podemos hacer esta observación y encontrar que este límite es menos 1, o si prefieren, ¿por qué mejor no multiplicamos todo por e a la x? Que es un poquito más fácil y me va a permitir, digamos, encontrar este límite sin perderme tanto. Entonces aquí tengo e a la 2x menos 1 dividido e a la 2x más 1. Muy bien, con esta comparación estos dos términos se siguen yendo a 0 porque tengo e a la menos infinito. Entonces e a la menos infinito es 1 dividido infinito, este tiende a 0, este tiende a 0. Entonces tengo que la otra asíntota vertical de tangente hiperbólico va a ser menos 1. Entonces esto se parece un montón a las asíntotas horizontales de tangente inverso. Entonces luego de hacer esto vamos a resumir qué sucede con tangente hiperbólico. Tangente hiperbólico no tiene ninguna asíntota vertical, pero tiene dos asíntotas horizontales, más menos 1. Cuando nos vamos a menos infinito, esta función tiende a menos 1, pero cuando nos vamos a infinito, esta función tiende a 1. Entonces, a veces es un poco difícil, pero van a ver que eso es suficiente información para hacer la gráfica de tangente hiperbólico. Entonces vamos a identificar el intercepto en y de tangente hiperbólico y utilice la información anterior para graficar tangente hiperbólico. Entonces, y también para resumir vamos a escribir acá que tangente hiperbólico es función impar.
Entonces, muy bien. ¿A qué es igual el tangente hiperbólico de 0? Ahí quedaría como 0 partido 1, ¿no? Sí, 0 partido 1. Seno hiperbólico es 0 dividido coseno hiperbólico es de 0. Ah, muy bien. Entonces esto quiere decir que el punto 0,0 es tanto el intercepto en X como el intercepto en Y. Entonces luego, ¿cómo puedo graficar esta función? Okay, sabemos que es una función impar y que tiene estas dos asíntotas horizontales. Entonces, ¿cómo se miraría la gráfica de esta función? Entonces, el comportamiento de asíntota horizontal es que a medida que nos alejamos del origen, nos va un... Sí, 1 y menos 1. Eso lo vamos a... Es impar, sí. Entonces paso por aquí. Ah, es donde estas dos asíntotas no quedaron. O sea, eso lo encuentra el valor del origen y sabe que hay asíntotas y es impar y se la hace. Sí. Ajá, con esa información es suficiente. Voy a bajar un poco más esta asíntota horizontal para que la gráfica nos quede lo más simétrica posible. Muy bien. Entonces ahí te bajé un poco la asíntota horizontal. Ahí estamos. Entonces aquí tengo el eje X, el eje Y. Tengo que pasar a pura fuerza por acá. Y luego sé que cuando me voy a menos infinito me tengo que acercar a menos 1. Y cuando me voy a 1, cuando me voy a infinito me tengo que acercar y Y es igual a 1. Entonces esta gráfica sería la siguiente. Como es una función impar, tendría valores negativos aquí y luego tengo valores positivos. Entonces, por eso es que muchas personas les gusta usar tangente hiperbólico. Es una función que es continua en todos los reales, pero que tiene dos asíntotas horizontales. Entonces, esta es bien bonita porque generalmente en los fenómenos físicos las cantidades no se dan al infinito. Pero puede que para X tiende a infinito tengamos todavía comportamiento relevante. Entonces es necesario, bueno, aunque los valores de X sean muy grandes, quiero que nos estemos acercando como que a un valor límite o a un valor máximo. Entonces la función tangente hiperbólico tiene estas propiedades. Entonces, como pueden ver, esta gráfica es indistinguible de tangente inverso de X, es casi que la misma, lo único es que las asíntotas horizontales de tangente inverso de X cambian. Entonces, curiosamente, cotangente hiperbólico va a tener una gráfica similar, solo que va a cambiar las asíntotas horizontales. Ahora para menos infinito va a tener 1 y para más infinito la asíntota horizontal va a ser menos 1. Entonces la gráfica va a estar como volteada, reflejada respecto al eje X. Entonces miremos qué otros problemas tenemos aquí para tangente hiperbólico y coseno y seno hiperbólico. Vamos a operar un poco con el álgebra de funciones hiperbólicas. Y esta que voy a escribir acá es la que explica por qué las funciones hiperbólicas se conocen como tal. Voy a poner, esas son las siguientes expresiones hiperbólicas. Muy bien. Entonces un ejercicio que es bastante común es el encontrar a que es igual el coseno hiperbólico al cuadrado de X menos el seno hiperbólico al cuadrado de X. Entonces, muy bien. Pero me faltó aquí, ya puse la respuesta desafortunadamente. Bueno. Entonces la idea es que, bueno, ¿cómo podemos simplificar esta expresión? La pasamos a forma. Utilizamos las definiciones de funciones hiperbólicas. Entonces tengo que coseno hiperbólico es igual a 1 medio de a la x más e a la menos x, y todo esto es al cuadrado.
Y luego seno hiperbólico es prácticamente la misma función, pero con un signo menos aquí. Entonces, muy bien. ¿Cómo puedo expandir estas dos expresiones? Hay que hacer el binomio. Sí, hay que expandir el binomio. Vamos a tener unos términos un cuarto, pero esos solo los vamos a tener que seguir acarreando. Entonces aquí tengo un cuarto. ¿Y cómo expandiría este al cuadrado? E a la 2x. Sí, e a la 2x. Por, 2. ajá, más 2. Simplemente más 2 porque e a la x por e a la menos x es igual a 1. Más e a la menos 2x. Sí, más e a la menos 2x. Entonces luego aquí tendría menos un cuarto. Y ahora voy a tener que expandir esta expresión. E a la 2. Sí, es e a la 2x menos 2, ajá. Más E a la 2. Ah, muy bien, entonces van a ver que ahorita todavía no se cree uno que se puede simplificar tanto esta identidad. Pero lo que vamos a ver es que si combino aquí un cuarto y luego combino estos dos términos en un solo gran paréntesis, voy a tener e a la 2x más 2 más e a la menos 2x, y luego este signo menos se va a distribuir en todos estos términos. Entonces aquí tengo un menos e a la 2x. Observen que estos dos términos se cancelan, estos dos se van a volver a, me van a dar un signo más, y al final aquí voy a tener un menos e a la menos 2x. Entonces se cancela, se cancela, se cancela, se cancela. 4 dividido 4. Y nos queda esta identidad hiperbólica bien bonita. Es como que comprobar que es uno, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces las identidades pitagóricas se puede utilizar de memoria. Sí, de todas las identidades hiperbólicas, esta va a ser la más importante que vamos a trabajar en el curso. Y ahorita no se pueden hacer muchas aplicaciones de conjunciones hiperbólicas porque se requiere el conocimiento del tema de ecuaciones diferenciales, porque ahí es donde surgen incluso de la forma más espontánea. Aquí tendría que forzar un poco la aplicación. Entonces observen qué bonito esto. Esta es una útil identidad hiperbólica. Yo creo que después de hacer las derivadas puedo explicar, digamos, qué nos está diciendo esta ecuación, porque así como tenemos el círculo unitario, vamos a tener una hipérbola estándar y todas las coordenadas x, y de la hipérbola estándar le van a dar los valores de coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Porque factoricé, este es un factor común. Pero también podrías haber escrito esto como e a la 2x dividido 4, 2 dividido 4 es igual a 1 medio, e a la menos 2x dividido 4, y haber dejado estos signos, estos cuartos acá. E a la menos e a la 2x dividido 4 se hubiera cancelado con este e a la 2x dividido 4 y hubiera tenido 1 medio más 1 medio. Hay diferentes formas de trabajarlo. Yo solo para no escribir tantos cuartos, pues... Por ejemplo, como se parecen a las identidades pitagóricas, pero la identidad pitagórica es de coseno más. Ajá. ¿Por qué hay menos? Ah, bueno, este menos es porque esta va a ser esta ecuación va a describir una hipérbola, y la ecuación de una hipérbola es x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 1. Si aquí sí tengo más, no voy a poder hacer ninguna cancelación, me va a quedar que al final esto va a ser igual a e a la 2x menos e a la 2x dividido 2, y eso no es ninguna función hiperbólica en particular. Algo uno que eso sería seno hiperbólico de 2x, entonces es como una fórmula de medio ángulo, pero esa no es tan útil. Si aquí es menos, este es el pequeño detalle que hay con esta identidad. Entonces tengo este último ejercicio de simplificar expresiones hiperbólicas.
Y este también me gusta porque se va a parecer un montón a la fórmula que tenemos para seno de 2x. O sea, si les dan chance de especular, digamos seno de 2x, ¿a qué es igual? Es 2 por seno de x por coseno de x. Entonces algo similar vamos a obtener con este seno hiperbólico de 2x. Lo único es que aquí voy a tener que regresar a la definición de seno hiperbólico. Entonces observen que este 2x nos dice cuál va a ser el nuevo exponente de cada una de las funciones exponenciales. Entonces aquí tengo un medio, e a la 2x menos e a la menos 2x. Entonces esto sería lo que tendría acá. Ahora algo que es un poquito difícil de ver, pero aquí observen que tengo una diferencia de cuadrados. O sea, el 2x, por ejemplo, la función se mantiene como un medio. Ajá. Y se inserta el 2 en los valores de x. Sí. Sí, se inserta el 2, porque entonces en algún momento les quiero que encuentren el seno hiperbólico de 3x al cuadrado. Este sería igual a un medio e a la 3x al cuadrado menos e a la menos 3x al cuadrado. ¿El 1 medio de dónde es que sale? El valor seno de 0. No. El 1 medio es por definición, es que es casi que la definición ahí te está diciendo que uno está promediando los valores de las dos funciones exponenciales. Entonces esto es por definición siempre va a ser 1 medio de a la x menos e a la menos x. Entonces vamos a trabajar ahorita con seno hiperbólico de 2x y vamos a ver cómo podemos factorizarlo. Entonces, este lo siento que es el paso crítico, cómo hacer trabajar con esa diferencia de cuadrados. Entonces, e a la 2x menos e a la menos 2x, ¿cómo puedo factorizar a al cuadrado menos b al cuadrado? ¿Sí? Aquí el cuadrado es e a la 2x, entonces el término que tendría acá sería un e a la x. E a la x al... Ajá. Sí, yo creo que empezamos con e a la x menos e a la menos x por... E a la x más e a la menos x. Sí. Entonces aquí hay algo bien interesante. Esta función es un seno hiperbólico. Entonces ahorita por el momento tengo que seno hiperbólico de 2x es igual a seno hiperbólico de x por este otro término. Es casi. ¿Qué me falta para que este sea coseno hiperbólico? Sí, pero como estoy dividiendo por 2, multiplicamos por 2. Entonces aquí ya tengo coseno hiperbólico. Entonces tengo otra bonita identidad hiperbólica. Tengo que el seno hiperbólico de 2x es igual a 2 por el seno hiperbólico de x por el coseno hiperbólico de x. Eso es una diferencia de cuadrados. Bueno, aquí empieza como una diferencia de cuadrados, pero luego la identidad hiperbólica en sí no es una diferencia de cuadrados, sino esto es solo como si tenemos el doble de este ángulo, cómo lo podemos descomponer en términos de un seno hiperbólico y un coseno hiperbólico. Sí. Porque aquí no tenía, esto es casi coseno hiperbólico. O sea, si uno lo mira, uno puede decir, bueno, esto es 2 por coseno hiperbólico, porque recordemos cuál es la definición de coseno hiperbólico. 1 medio por e a la x más e a la menos x. Entonces, si este 2 lo traslado al lado izquierdo, lo que voy a observar aquí es que e a la x más e a la menos x es igual a 2 por coseno hiperbólico. Pero esto es más difícil de ver, entonces dije, bueno, ¿qué me falta para coseno hiperbólico? Dividir por 2. Entonces dividí por 2, pero para mantener la misma expresión tengo que multiplicar por 2. Entonces por eso es que me salió este 2. Entonces este es muy similar
seno de 2x es igual a 2 por seno de x por coseno de x. Aquí, si por curiosidad, la identidad hiperbólica y la trigonométrica son exactamente las mismas. Y así como están estas, pues hay varias, hay para medio ángulo, hay para seno de hiperbólico de x más y ahí uno tiene para entretenerse. Pero lo que vamos a ver es que, bueno, ahorita como es un curso de cálculo, ya sabemos que estas funciones son continuas, siempre son continuas. Ninguna de ellas tiene asíntotas verticales. Tangente hiperbólico y cotangente hiperbólico. Yo creo que también secante hiperbólico y cosecante hiperbólico van a tener una asíntota horizontal en 0. Entonces las otras dos también tendrían una asíntota horizontal, pero no lo vimos acá. O sea, tal vez nos animamos a graficar secante hiperbólico y cotangente hiperbólico solo por tenerlas a todas, pero tal vez van a estar más interesados en alguna aplicación o por qué se llaman estas funciones hiperbólicas. Entonces, esto sí les va a gustar, porque lo bonito es que todas estas derivadas se encuentran utilizando la definición de seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Y ahí en mi bulla incluso les calculé ya algunas de las derivadas. Entonces, muy bien, vamos. Aquí es igual la derivada del seno hiperbólico de x. Bueno, sí sería, pero ¿por qué, digamos? Obviamente ya, sí. No, es que eso es lo que hay que saber en para el corto, con que sepan que la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico, la de coseno hiperbólico es seno hiperbólico y las otras, sí. Lo que pasa es que ahorita todavía tenemos la duda, decimos, bueno, pero ¿por qué es coseno hiperbólico? Derivemos esta función, la definición de seno hiperbólico. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque ya conozco las derivadas de a a la x y a la menos x. Entonces, conociendo algo que hace, voy a descubrir la derivada de algo nuevo. Entonces, aquí es igual a la derivada de estas dos funciones. Bueno, este es menos. Esto voy a poner aquí el signo menos. Porque la otra que estaba haciendo era coseno hiperbólico. Entonces, tengo un medio, e a la x, y aquí es igual a la derivada de menos e a la menos x. ¿Sí? ¿De nada? Entonces aquí es igual a la derivada de esta segunda función. Sí, eso serían más. Pero ¿qué tipo de función es esta? El coseno. ¿Sí? Es que se trata como una constante, porque digamos cuando estamos derivando una suma de funciones y esa suma está multiplicada por una constante, la derivada es, la constante por la derivada de la suma. Entonces esto es igual a coseno hiperbólico de x, entonces esto era un resultado esperado, o sea, si nuestra conjetura aquí estuvo re bien. Y esto es todavía más evidencia porque estas funciones se conocen como funciones hiperbólicas. Hiperbólicas y se llaman seno hiperbólico y coseno hiperbólico porque se parecen un montón a las trigonométricas. Entonces ahora encontremos la derivada de coseno hiperbólico. Y aquí ¿cuál esperan que sea la derivada? Bueno, alguien está diciendo menos seno hiperbólico, entonces vamos a hacer aquí conjeturando. La derivada de coseno hiperbólico es igual a menos seno hiperbólico. Y vamos a ver si esto se mantiene. Entonces esto es una... ¿por qué seno hiperbólico y no menos seno hiperbólico? Porque seno hiperbólico es la impar. Y usted dijo que la derivada va a ser... Sí, como que sea, con la gráfica no es menos seno hiperbólico, porque aquí estaríamos diciendo que es decreciente para x es mayor que 0, y no, estamos observando que el coseno hiperbólico es una función que sube, no que baja. Pero hay una mejor forma,
¿Por qué no usamos otra vez la definición de coseno hiperbólico para quitarnos cualquier duda? Entonces, coseno hiperbólico es esto, e a la x más c a la menos x dividido 2. Entonces, ¿a qué es igual esta derivada? A un medio Ajá. por e a la x menos c a la menos. ¿Sí? Pero ¿y esta función cuál es? Seno hiperbólico. Entonces esta es la razón por la que la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. O sea, desafortunadamente aquí sí ya varía un poco con las funciones trigonométricas, pero en cierta forma son más fáciles porque a veces que uno se olvida del signo de coseno. La derivada de coseno es menos seno, pero la derivada de coseno hiperbólico es más seno. Entonces esto ayuda porque aquí uno no tiene que pensar con los signos. Entonces algo interesante es que otra vez hay similitudes. Si conocemos la derivada de seno hiperbólico y coseno hiperbólico, el resto las puedo encontrar utilizando las derivadas de seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Entonces, ¿cómo encuentro la derivada de tangente hiperbólico? Sí. Entonces, ¿qué propiedad necesito utilizar ahorita? ¿Qué regla? Del cociente. Entonces, ¿a qué es igual esta derivada? Si tengo que derivar del numerador. Es coseno cuadrado de... Sí. Menos la derivada de coseno de seno hiperbólico. Y todo esto dividido coseno hiperbólico al cuadrado de x. Usted había hecho que lo de arriba era Sí. se puede resolver. Entonces, digamos, esta derivada ahorita está un poco fea y se mira muy complicada, pero recuerden que coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. Sería secante al cuadrado. Ajá. Y aquí sí es exactamente lo mismo que la derivada de tangente. Muy bien. Entonces ya tenemos esta. Podemos hacer lo mismo para cotangente hiperbólico. Entonces aquí están todos estos ejercicios. Entonces esta que es igual. Seno hiperbólico por seno hiperbólico. Seno hiperbólico al cuadrado menos por coseno hiperbólico al cuadrado. Y aquí tenemos algo que es un poco molesto. Pensaríamos que no podemos utilizar esta identidad en esta función, pero sí la podemos usar. ¿A qué sería igual este numerador? Sí, menos 1, sí, porque digamos menos seno hiperbólico más coseno hiperbólico es igual a 1 y aquí solo tengo un signo menos. Entonces aquí sí se obtiene exactamente la misma derivada que la de cotangente. Menos cosecante hiperbólico al cuadrado de x. Así es también sin ser hiperbólicas, ¿verdad? Sí, sin ser hiperbólicas. Hoy aquí hay una que sí cambia un poco respecto a las funciones trigonométricas, la derivada de secante hiperbólico. ¿Sí? Porque había hecho este ejercicio anterior donde queríamos simplificar coseno hiperbólico menos seno hiperbólico al cuadrado. Pues aquí tenemos suficiente para entretenernos con estas funciones.
Entonces tengo esta sí me va a cambiar un poco. O sea, estamos especulando un secante hiperbólico por tangente hiperbólico solo porque la derivada de secante es secante por tangente. Entonces aquí podemos utilizar la regla del cociente o la regla de la cadena. ¿Ah? ¿Siguen siendo las mismas reglas hiperbólicas? Sí, que algunas cambian en los signos, pero... Solo la de coseno. La de coseno es cero. Bueno, y esta también va a cambiar el signo, porque vamos a ver qué sucede aquí. 0 menos la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico dividido coseno hiperbólico al cuadrado. Pero pone el menos. Sí, aquí sí es menos. En la otra nos quedaba más porque como la derivada de coseno era menos seno, ese signo menos se cancelaba con el otro signo menos. Entonces esta, ¿cómo la puedo reescribir? Sí, puede multiplicarse por 1 partido coseno hiperbólico de x. O sea, yo lo estoy como separando. Sí, o sea, 1 partido coseno hiperbólico Sí, de x. ya, sí. Y Vamos a escribirlo así. Gracias. Bueno, sería igual, solo que sería secante de x por menos tangente. Sí, Entonces menos tangente hiperbólico de x por secante hiperbólico de x. Solo sacar Sí. eso con el signo. Sí, el signo, sí. La derivada de secante hiperbólica de x es seno partido coseno, o es 1 partido coseno. Bueno, es que es seno partido coseno por 1 partido coseno. O sea, hay dos términos. ¿Y por qué se multiplica por Porque esta es la forma más usual. O sea, esta derivada es correcta. Pero lo que pasa es que por el recurso mnemotécnico para memorizarse estas derivadas es más fácil verlas como... Separadas. Sí, separadas, porque esto sí cuesta. Pero en realidad estas dos son la misma respuesta. Sí. Y bueno, y tenemos esta última, cosecante hiperbólico de x. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Cosecante, sí, es casi cosecante, cosecante cotangente. Por cotangente. Sí, pero miramos si el signo es menos o es más. Entonces es menos cosecante coseno hiperbólico dividido seno hiperbólico al cuadrado. Entonces esta la puedo agrupar como coseno dividido seno por 1 dividido seno. Sí, menos. ¿Y ya? Desde el día martes estuvo subida. Muy bien. Entonces, como pueden ver, estos son ejercicios bonitos. Y en ese documento que subí en mi U les puse ahí la tabla bien bonita, porque a la hora de hacer estos problemas no es necesario que vuelvan a repetir todos los pasos. O sea, ponerles una pregunta de que demuestre que la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico no tiene mucho, no es tan relevante. Es relevante al inicio de la clase si uno quiere saber de que por qué estas derivadas son estas derivadas, pero media vez ya encontramos las derivadas, no es necesario volver a hacer este procedimiento. Parece que solo saber si la derivada es la que va a llegar normal, y la Sí. derivada va a ir por signo. Sí, entonces como pueden observar, estas derivadas son bastante similares a las trigonométricas. Las únicas que cambian son estas dos. Por aquí teníamos menos seno y aquí teníamos secante tangente. El resto son las mismas. Entonces, un ejercicio que sí vamos a hacer y que va a ser bastante relevante para la clase es este, porque este termina de resumir todas las reglas de derivación que vimos en el curso. Entonces vamos a hacer estas derivadas y vamos a ver cómo nos va. Entonces vamos a ver aquí. Es como que las generales ya... Sí, ya puedes hacer una tablita, digamos, bien ordenada.
Entonces tengo... ¿Esa hoja no la va a dar, Cristian? Esa la pueden imprimir en mi U. Ya está en mi U, la pueden imprimir. La otra sí se las quise dar porque esa tiene un montón de teoría, entonces no quiero dedicar demasiado tiempo a la teoría y más que todo, digamos, solo quiero mencionar las partes más relevantes de los máximos y mínimos y enfocarnos en ejercicios. Porque incluso si leen el libro tiene varios teoremas, tiene el teorema de Fermat que es un teorema útil pero no les dice exactamente dónde están los máximos relativos o los mínimos relativos. Entonces digamos cuál es la derivada de esta función, seno hiperbólico evaluado. Sí, esa es una regla de la cadena. O sea, se puede tomar también como cadena, ¿sí? Sí, sí, es que por eso es que quise poner estos ejemplos. Media vez ya tenemos estas reglas. Todas las reglas del cociente, producto y de la cadena aplican para estas funciones. Ajá, sí. No les estoy pidiendo usar la definición de seno hiperbólico, que se podría hacer también así, pero es muy laborioso. Es coseno hiperbólico de 6x cuadrado menos 4x. Ajá. por 2x menos 4. Entonces esto es todo y digamos aquí no hay más que hacer. Aquí tenemos esta otra interesante, tangente hiperbólico al cuadrado de x menos 4 por el tangente hiperbólico de x al cuadrado. Entonces aquí hay dos reglas de la cadena un poco diferentes. Entonces, como hemos visto, no es lo mismo tangente de x al cuadrado que tangente al cuadrado de x. Sí, esto en realidad lo que les estoy diciendo es un tangente hiperbólico. Entonces, esta es una mejor forma de ver el problema. Entonces, ¿cuál sería la derivada? 2 por Ajá. tangente. Ajá. Por sí, tras la derivada de tangente, que es, bueno, eso es secante hiperbólico al cuadrado. Secante hiperbólico al cuadrado. Solo, Ya, bueno. Ajá. 4 secante hiperbólico al cuadrado. Ajá. Sí. Y esto sería todo. Sí, es que... Es prácticamente lo mismo de lo anterior. Sí. Sí, y en algunas, no en todas, solo en dos, solo en coseno hiperbólico y en secante hiperbólico. Eso es más fácil memorizando eso. En cierta forma sí. Entonces aquí todavía tengo tiempo de preguntar algunas preguntas del parcial, entonces casi que lo que puedo hacer es en todas las funciones del parcial donde tenían senos y cosenos, les agrego la h y esos son los problemas que tendrían que hacer en el corto. O sea, esa sería una forma muy arragana. Sí, el martes. Y va a ser sobre eso. Bueno, y las aproximaciones lineales y diferenciales. Sí. Entonces el laboratorio que se les va, yo creo que compartir el viernes va a tener esos problemas, aproximaciones lineales. No, eso todavía no. La hoja de trabajo sí ya va a tener esos problemas, pero es que la hoja de trabajo se entrega hasta el otro lunes, hasta el lunes 17. Entonces ese es el tema donde sí vamos a estar dedicándole más tiempo, porque esto no llega para más, ¿sí? Bueno, es que este es... esto es una regla del producto. Sí, es una regla del producto. Aquí tengo que usar la regla del producto. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de esta función? Sí. Entonces 4x por el logaritmo natural de 4
hiperbólico de x, y luego ya solo continúo derivando la segunda función por la primera función. Más 4x por coseno hiperbólico. Bueno, ¿cuál es la derivada de secante hiperbólico? Ah, secante, es menos secante por tangente. Sí, Es menos secante, ¿verdad? hiperbólico por tangente hiperbólico. Entonces tengo un... ¿Sí? Pero es menos. Sí, es menos. Entonces esta es una forma de volver a repasar derivadas. Sí. ¿Puede mezclar una función trigonométrica con una hiperbólica? Ah, por supuesto, sí se puede. O sea, uno puede preguntarse y encontrar, digamos, la derivada del seno hiperbólico de x más seno de x por seno hiperbólico de x. Es un poco trabalenguas, pero se puede hacer, digamos. ¿Cuál sería esta derivada? Ajá, coseno. Ajá. Por coseno hiperbólico. Ahora aquí mucho cuidado, porque estas dos funciones se están multiplicando, una no está dentro de la otra. Más coseno de x. Ajá, más coseno de x por seno hiperbólico. Más seno de x. Ajá. Ah, Perdón, Cristian, cuando hay sí, una derivada hiperbólica de igual momento, igual le regla la cadena. sí, Eso es todo. eso es todo, sí. Ahora, digamos, en una aplicación práctica va a costar de que seno y no, en el resorte hay veces que salen seno y coseno hiperbólico en la misma función. Todo depende del problema que uno esté trabajando de resortes y qué tipo de fuerza le esté dando uno al resorte. Entonces aquí tengo unas cuantas más, tengo los logaritmos. Entonces, digamos, ¿a qué sería igual esta derivada? Sí, uno partido todo el argumento. Por menos. Ah, no. Ajá. Ujú. Ajá. Y luego tengo que derivar t al cubo. Ah, es que Sánchez, si uno no mira el hiperbólico, sí puede ser igual. Ah, sí, no, y hay unos problemas que hay veces que uno utiliza la variable h como altura, entonces uno puede tener que encontrar la derivada de seno de h por x, pero aquí h es una constante, entonces aquí la derivada es h por coseno de h a la x. Pero todo depende de los paréntesis y tienen que ser aquí explícitos de que h es una constante, si no, este problema es muy confuso. Entonces aquí tengo tangente hiperbólico de t al cubo por 3t al cuadrado. Pero así como el logaritmo puede estar afuera, el logaritmo puede estar adentro de la función hiperbólica. Y eso no tiene que asustarnos. Sí, logaritmo de t al cubo. Entonces, digamos, ¿cuál sería esta derivada? ¿Sí? Y me falta algo. Por 1 partido t a la cubo Ajá. por t. Sí. Entonces esto sería todo. 3 dividido t por el seno hiperbólico del logaritmo de t al cubo. Y nos queda un par de problemas más. Hay un problema un poco tedioso ahorita. Pero creo que voy a terminar, después de este problema voy a terminar con un comentario sobre por qué estas funciones se llaman hiperbólicas.
Entonces, ¿cuál sería esta derivada? Tengo que usar una regla del cociente. Es un poco tediosa, pero... ¿cuál es la derivada del numerador? La derivada de arriba. La derivada de arriba. Sí. Sería menos la derivada del cociente. Sería... La derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado. O sea que sea cosecante al cuadrado. Más, porque tenemos un signo menos. Cosecante hiperbólico al cuadrado. Por 1 más cotangente hiperbólico de t menos, y luego tengo que calcular la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? Sería menos cosecante al cuadrado. Sí, pero como tenemos un signo menos acá, pasa a ser más. Por 1 menos cotangente hiperbólico de t. Y todo esto dividido el denominador al cuadrado. Entonces yo creo que pueden haber unas cuantas simplificaciones aquí, no mucho. Solo porque esta respuesta se mira muy intimidante. Cosecante hiperbólico al cuadrado de t más cosecante hiperbólico al cuadrado de t por cotangente hiperbólico de t. Sí, le estoy expandiendo, más cosecante hiperbólico de t. Entonces yo creo que estos dos se pueden sumar. Menos. Entonces por lo menos estos dos se cancelan. No se simplifica tanto, pero por lo menos solo nos queda un término en el denominador en oposición a 4 términos. Con 4 términos cuesta más trabajar esta derivada. Y estos dos son iguales, entonces los puedo sumar. 2 por cosecante hiperbólico al cuadrado dividido 1 más cotangente hiperbólico de t y todo esto al cuadrado. Entonces esto sería la derivada, un poco tediosa, pero esta es la función. Entonces ahora solo tengo una última observación, porque ya hemos hecho suficiente y estos 5 minutos nos sirven para reflexionar de que por qué se conocen como las funciones hiperbólicas. Y todo viene por esta curva. Digamos, hay una de la siguiente curva se conoce como hipérbola y es una de las tantas hipérbolas. Entonces aquí tenemos x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 1. Entonces lo bonito de esta función es que la podemos graficar. No sé si conocen la gráfica de esta curva. Sí, son como dos parábolas, pero acostadas. Y aquí entra muy en juego ese concepto de las asíntotas oblicuas. Entonces una forma de identificar estas es, bueno, ¿qué sucede cuando x es igual a 0? Si x es igual a 0, y tiene que ser igual a más 1 y menos 1. Entonces cuando x es igual a 0, estoy aquí en 0,1 y en 0, menos 1. Entonces estos dos interceptos los obtienen cuando x es igual a 0. Pues bien, miramos acá. Qué bueno que hice esto, porque si x es igual a 0 menos y al cuadrado es igual a 1, esta ecuación no tendría solución. Entonces esta curva no tiene interceptos en y. Entonces estos dos puntos no forman parte de la curva. Es que hay otra que es y al cuadrado menos x al cuadrado, que en vez de que las dos parábolas sean acostadas, una está debajo de la otra. Entonces lo que sí va a tener es interceptos en el eje x, porque si hacemos que y sea igual a 0, x al cuadrado es igual a 1, entonces tengo dos interceptos en x.
el punto 1,0 y el punto menos 1,0. Ahora, para hacer el resto de esta gráfica uno puede resolver para y. Si resuelven para y, van a encontrar que y al cuadrado es igual a x al cuadrado menos 1, y esto es igual a más menos la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Entonces tengo que graficar una función raíz cuadrada cuyo dominio es de 1 a infinito y de menos infinito a menos 1. Pero ahí solo traza la hipérbola, pero no son funciones, no es una función. No es una función, sí, no es una función. La hipérbola no es una función, es una relación. Y aquí me falta pasar, bueno, ahora voy a correr un poco este punto porque no estoy pasando por ahí. Entonces, hay algo bien interesante de esta función. Tenemos que x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 1. ¿Es una relación? Sí, esta es una relación. ¿Qué sucede si propongo que x es igual a coseno hiperbólico? Igual a poner teta, solo por hacer una conexión con un ángulo o cualquier otro valor. Y propongo que y es igual a seno hiperbólico de teta. Lo que voy a... Ahí ya no sería relación. No, miremos qué sucede. ¿Qué sucede aquí con x al cuadrado menos la identidad hiperbólica? Entonces x al cuadrado es coseno hiperbólico al cuadrado de teta menos seno hiperbólico al cuadrado de teta es igual a 1. Entonces resulta que por eso es que estas se conocen como funciones hiperbólicas, porque si quiero conocer la coordenada en x, la coordenada en x va a ser igual a coseno hiperbólico de teta, mientras que la coordenada en y va a ser igual a seno hiperbólico de teta. Entonces esto, se recuerdan de qué conexión había con el círculo. Con el círculo tenían que, si trabajaban con un círculo unitario y querían encontrar la coordenada en x y la coordenada en y, la coordenada en x es coseno de teta, mientras que aquí es seno de teta. Entonces, por esta razón se conocen estas como funciones hiperbólicas, porque proporcionan las coordenadas de una hipérbola. Bueno, y voy a poner de la hipérbola x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 1. Entonces, por esa razón, estas se conocen como funciones hiperbólicas. Quieren conocer las coordenadas x y y de una hipérbola, encuentren el coseno hiperbólico y encuentren el seno hiperbólico. Y esto ya les dice también porque en qué modelos nos vamos a estar trabajando con funciones hiperbólicas. Si un cometa se está acercando, digamos, al Sol, la trayectoria de un cometa es esta. Entonces, por eso es que se usan las funciones hiperbólicas. Entonces, muchas gracias. No sé si esto les ayudó a conectar un puente, que por qué se llaman hiperbólicas. Gracias, Cristian. Yo ahorita no me gusta. Lo interesante es que los puntos de la hipérbola los pueden utilizar para encontrar valores de coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Y aquí era como antes encontrar sin calculadora los valores de seno hiperbólico. ¿El nombre? ¿Por qué viene el hiperbólico? Bueno, esta sí no me acuerdo por qué se llama esta curva hipérbola. Ya les entregaste notas a los estudiantes de geometría. Sí, eso yo también. Excelente. Yo creo que eso era aprobado o reprobado. Sí. Y todos han de haber aprobado. Sí, todos aprobaron. Bastante bien, ¿ves? Excelente. Y tienen educación ahora laboratorio y la hoja de trabajo. La hoja va a ser más fácil de hacer, porque todos los problemas de graficar. La elaboración
Ah,